Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Nikolai Petro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Rhode Island y anteriormente asistente especial de Políticas sobre la Unión Soviética en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias por volver. Tenía muchas ganas de hablar con usted. Encantado de estar contigo, Eli. Parece que la guerra en Ucrania está llegando a su fin. De nuevo, hay que tener cuidado con mirar demasiado en la bola de cristal y hacer demasiadas predicciones. Pero en términos de derrota militar, ya no es ningún secreto que el colapso del lado ucraniano parece intensificarse. Y por supuesto, con Pokrovsk, esto supongo cambiará muchas cosas. Pero la gente observa distintos indicadores. Pueden ser militares, pueden ser económicos, ya que los problemas económicos siguen acumulándose. También pueden ser problemas sociales, dado que muchos hombres del país han huido o se esconden de los reclutadores militares de Zelensky. Hay enfado hacia el gobierno. Cada vez más personas quieren que esta guerra termine y que haya negociaciones adecuadas. Pero la guerra también podría llegar a su fin debido a la falta de estabilidad política. Creo que la posición de Zelensky parece estar debilitándose, especialmente con el escándalo de corrupción. Otro indicador sería el descenso del apoyo internacional entre la opinión pública occidental, pero también la creciente dificultad para financiar todo esto y proporcionar equipo militar. Que Estados Unidos, más o menos, se lave las manos es una buena señal de que al menos tiene menos capacidad para sostener la lucha como lo hacía antes. ¿Cómo evalúas este momento tan crítico, tanto para Ucrania como para la OTAN, en esta guerra por delegación? Si miramos primero el aspecto económico, ¿cómo ves la situación? He estado intentando recopilar y resumir información que sugiera que, como tú has argumentado, las perspectivas de una victoria ucraniana son escasas. Y he llegado a, creo, 4 razones principales. Una es, en realidad están en orden. Ucrania se está quedando sin soldados, sin dinero y sin gente. Supongo que esos son 3. Y para resumir lo que he podido recopilar, según el fiscal general de Ucrania, entre el 40 y el 50% de las fuerzas armadas ucranianas se consideran actualmente desertores o ausentes sin permiso. Mensualmente, según el exfiscal general Ihor Lutsenko, 2/3 de los reclutas desertan y alrededor de 10,000 abandonan el conflicto como bajas cada mes. Así que, aunque son capaces de reclutar a 30,000 personas al mes, eso en realidad no aumenta las tropas al final debido al alto número de deserciones y muertes. Quedarse sin dinero. Se ha escrito mucho sobre eso últimamente. En resumen, el déficit previsto supera el 18%, así que tendrán que recaudar, por usar cifras redondas, en torno a 100,000 millones, al menos 100,000 millones, según el analista Timothy Ash, durante el próximo año y medio solo para mantenerse en el juego. Y eso es además de lo que ya se ha asignado. Y el instrumento de financiación Pearl, que fue el último mecanismo ideado por la coalición de los dispuestos para financiar a Ucrania, ha conseguido hasta ahora un compromiso total de 2,000 millones. Así que aún les queda mucho camino por recorrer para cubrir las necesidades básicas de Ucrania y mantenerse en la guerra. A falta de esto, el impago es inevitable y puede afrontarse de diversas maneras. Hablaré de ello un poco más adelante, pero supongo que en última instancia no diría que Ucrania esté obligada a poner fin a la guerra, y explicaré por qué en un momento. El tercer punto es que Ucrania se está quedando sin gente. Creo que la BBC Ucrania estimó que ahora hay 28,7 millones de personas en el país, frente a un máximo de 52 millones en 1991. La tasa de mortalidad es la más alta del mundo, la tasa de natalidad la más baja, y nada de esto augura un buen futuro para Ucrania. Así que, desde una perspectiva racional, sí,
Ucrania debería, en cuanto tenga la oportunidad, buscar la posibilidad de negociar un acuerdo, porque la única alternativa a la negociación es la rendición, momento en el cual ya no se tiene ninguna capacidad para seguir negociando. Así que muchos analistas ucranianos que se oponen o son escépticos respecto a la estrategia del régimen dicen que dadas estas circunstancias, el país ya debería estar negociando para conseguir el mejor acuerdo posible. Mientras Rusia siga dispuesta a negociar, aún hay una oportunidad de obtener algo y sobrevivir. Porque una vez que haya un acuerdo, muchas, aunque no todas, de estas tendencias negativas pueden empezar a revertirse. Podría haber, con el apoyo de los europeos, algún tipo de fondo destinado a la reconstrucción de Ucrania. Habrá cierta repatriación de los millones de personas que han abandonado el país. Aunque la última encuesta del profesor Golovaka, de la Academia de Ciencias de Ucrania, revela que solo alrededor de un tercio de quienes han emigrado están pensando en regresar, incluso después de que termine la guerra. No obstante, cada individuo contribuye a la reconstrucción de Ucrania. Pero en ausencia de un alto el fuego y de un acuerdo, y distingo entre ambos, bajo un alto el fuego no creo que haya muchos inversores extranjeros dispuestos a asumir el riesgo de invertir grandes sumas de dinero en una situación tan inestable. Sin embargo, con un tratado de paz a largo plazo, ese tipo de inversión se vuelve posible. Quería, sin embargo, llegar a tu pregunta más amplia, y creo que es una cuestión interesante. ¿Significa esto que Ucrania comenzará negociaciones de manera seria, porque hasta ahora las ha rechazado? En efecto, ha dicho, primero un alto el fuego, luego las negociaciones, lo cual, por supuesto, no es como han ocurrido las negociaciones a lo largo de la historia. Como alguien señaló recientemente en un artículo, las negociaciones de la guerra de Vietnam continuaron durante varios años sin un alto el fuego. El alto el fuego es el primer resultado tangible de las negociaciones de paz. Si no, tenemos una situación como la de Corea, donde no hay una paz real. La guerra sigue en curso. Técnicamente, Estados Unidos sigue en guerra con Corea del Norte, pero existe un alto el fuego prolongado. Eso es una anomalía porque, como saben los historiadores, la intención era establecer un alto el fuego y luego imponer un embargo total de armas tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur, obligando esencialmente a ambas partes a llegar a un acuerdo de paz a largo plazo que debía firmarse, o al menos ratificarse, en la Cumbre de Ginebra de 1954. Pero mientras tanto, Estados Unidos se olvidó de Corea y empezó a interesarse por Vietnam. Así que su interés en el sudeste asiático y en el este de Asia cambió por completo y simplemente se olvidaron de Corea, considerándola un asunto resuelto. No creo que ese vaya a ser el caso aquí. Creo que el escenario en Ucrania, dado el sentimiento nacionalista en el país, es más probable que se parezca al de Oriente Medio, donde hemos tenido ceses al fuego periódicos. Pero en cualquier momento las cosas pueden volver a empezar. Y eso es, por supuesto, exactamente lo que los nacionalistas ucranianos más radicales están anticipando, lo que en esencia les gustaría ver como una forma de resolver la situación. Así que dada la complejidad interna y el hecho de que muchos líderes europeos, a mi parecer, han invertido demasiado de sus carreras políticas en la defensa de Ucrania, no están dispuestos a renunciar a sus objetivos maximalistas para el país. No ha habido suficiente dolor, y no hay suficiente dolor para ellos ni para sus países como para justificar un cambio de política. Europa parece estar completamente comprometida, luchando hasta el último ucraniano, porque los costes para ellos son mínimos. De hecho, hay más beneficios en continuar la guerra para los líderes europeos actuales que en ponerle fin, especialmente durante los próximos 5 años, que constituyen toda una vida política en Europa.
Lo que les espera es estimular la economía con un enorme aumento del gasto militar. Y creo que argumentarán que de ello se derivará algún tipo de efecto multiplicador. Dirán que todo es positivo porque defiende a Europa, reduce el desempleo y ofrece la oportunidad de asegurar el Estado de más formas que únicamente en el ámbito militar. Secure the state in more ways than even militarily. There'll probably be restrictions on borders, there'll be all sorts of... Probablemente habrá restricciones en las fronteras. Habrá todo tipo de legislación interna que buscará a los enemigos del Estado, muchos de los cuales serán designados como procedentes de Rusia, aunque no solo de Rusia. También podrían venir de muchos otros países. Y todo esto dará a los partidos centristas y de centro-izquierda el matiz justo, según ellos, de política de derechas para atraer y restar apoyo a la creciente influencia de los partidos de extrema derecha en Europa. Así que no veo a los líderes europeos actuales renunciando a su estrategia actual. Eso dará una esperanza injustificada al liderazgo ucraniano actual. Y es probable que continúen, creo, la guerra todo el tiempo que sea humanamente e inhumanamente posible. Por desgracia. And inhumanly possible, unfortunately. Bueno, si miras el lado ruso, creo que estarían muy interesados en llegar a un acuerdo o en poner fin a la guerra, para detener las muertes y, por supuesto, lograr algún tipo de arreglo adecuado. Pero dicho esto, mi impresión es que cuanto más cerca esté Ucrania del colapso, menos incentivos tendrán los rusos para aceptar cualquier compromiso o acuerdo. Y parte de la razón, al menos como yo lo veo, es que no creen que nada de lo que firme Occidente vaya a cumplirse realmente. ¿Recuerdan 2014, cuando se suponía que los europeos debían ser garantes del gobierno de unidad? Recuerdan que los países occidentales firmaron los acuerdos de Minsk, pero también recuerdan que en 2019 esos mismos países presionaron a Zelensky para que abandonara la plataforma de paz. Recuerdan 2022, cuando se sabotearon las conversaciones de Estambul. Y de hecho, la OTAN en su conjunto ni siquiera se suponía que debía expandirse. Había acuerdos sobre esto hacia el final de la Guerra Fría. Así que, ya sabes, pueden mirar la Asociación para la Paz en los años 90. Esto también se consideró un engaño, con todos los acuerdos de control de armas que luego se desmoronaron. E incluso si avanzamos hasta el presente, todas las llamadas a un alto el fuego, si escuchas a los líderes europeos, son bastante claros sobre lo que se supone que debe lograr el alto el fuego, les da un respiro para rearmar a Ucrania, permitirles reclutar más tropas, atrincherarse y prepararse para continuar la guerra. Así que es muy difícil ver por qué los rusos confiarían en cualquier acuerdo, especialmente en uno que permitiera que las tropas o el equipo de la OTAN siguieran fluyendo hacia Ucrania. Pero si llegara a producirse un colapso, ¿qué crees que intentarían tomar los rusos? Quiero decir, si lo miras más allá de las cuestiones humanitarias, la preocupación por los hablantes de ruso, el enfoque estratégico general parece ser que, bueno, uno pensaría que si tomaran Odessa, eso dejaría al país sin salida al mar. No lo volvería impotente, pero sí haría muy difícil que Ucrania pudiera representar una amenaza para Rusia de nuevo en el futuro, como un proxy de la OTAN o una cabeza de puente. ¿Ves a los rusos yendo por eso, llegando hasta Odessa? Porque eso es algo que realmente podría provocar una mayor implicación, al menos de Francia y del Reino Unido. Ellos también parecen querer Odessa. Sí, bueno, eso fue supongo parte del razonamiento detrás de la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Y sabemos que, bajo el ministro de Defensa ucraniano, Reznikov, Ucrania firmó un acuerdo con el ejército británico para establecer una base en el Mar Negro, una nueva fortificación allí que sería apoyada y financiada por los británicos. Así que esas ambiciones han perdurado durante un tiempo. Pero no lo sé. No tengo ni idea de cuál es la gran estrategia de Rusia, y parte de ella, sin duda, será oportunista. En otras palabras, ¿hasta qué punto Rusia puede expandir su territorio e influencia
dependerá de lo decisivamente que colapsen de Ucrania. Ukraine's defenses collapse. And there are many scenarios that one can imagine. Se pueden imaginar muchos escenarios. Sin embargo, Rusia tiene una ventaja psicológica y estratégica en comparación con Ucrania, ya que sus objetivos declarados, a saber, la liberación de los 4 territorios que ahora reclama, más Crimea, es decir, 5 regiones, son al menos plausiblemente alcanzables. En cambio, los objetivos militares de Ucrania, que no han cambiado desde la invasión, son restaurar las fronteras de 1991, lo que significa recuperar las 5 regiones. Eso parece cada vez menos plausible. Por lo tanto, si asumimos que el escenario más probable es que Rusia logre sus objetivos militares declarados, la pregunta pasa a ser, ¿hasta qué punto es deseable redefinir esos objetivos ahora, después de 4 años de guerra? En otras palabras, Rusia nunca tuvo el objetivo de tomar toda Ucrania ni de expandirse más allá de esas 5 regiones. Así que me parece que si lograran lo que se propusieron, podrían declarar la victoria y aprovechar ese momento para ejercer una influencia considerable, no solo sobre Ucrania, sino también en Europa, al no avanzar más. Al decir, miren, hemos eliminado el perímetro defensivo que Ucrania estableció en el este. Podemos entrar en el territorio ucraniano e incluso llegar a Kiev o a ciudades estratégicamente importantes como Dnipro y Odessa, pero no queremos hacerlo. Y si podemos alcanzar un tratado de paz significativo con Ucrania, me parece que el atractivo de adoptar esa posición para Rusia radica en que, al ver la inevitabilidad de nuevas pérdidas, algunas mentes más racionales en Ucrania podrían estar dispuestas en ese momento a negociar. Pero además, eso desmentiría una narrativa habitual de la OTAN, que Rusia avanza imprudentemente siempre que puede, que quiere apoderarse de toda Ucrania y que ni siquiera se detendría en la frontera. Pues bien, si Rusia se detiene en su objetivo, realmente se detiene y busca negociaciones en el punto que fijó hace 4 años, y no avanza de inmediato, creo que sería un golpe considerable para las fuerzas pro-guerra en Europa. Sugeriría, y creo que reforzaría la posición de quienes sostienen que las negociaciones con Rusia son posibles. Porque de hecho, no muchas personas fuera de los intereses específicos del complejo militar industrial desean una expansión tan drástica del presupuesto militar, dadas las cargas que impondría a la población europea. Básicamente, no vaciaría por completo, pero sí reduciría drásticamente la red de protección social en Europa. Y las consecuencias de eso, creo, no se han reflexionado bien y aún no se han puesto a prueba en la política de la UI. No creo que les vaya bien a los partidos que apoyen la guerra a costa del bienestar social. Bueno, Rusia ya ha entrado, sin embargo, de forma cada vez más intensa, tanto en Gerson como en Dnipropetrovsk. Y bueno, puedo imaginar que estarían dispuestos a intercambiar esos territorios por ejemplo, Gerson. Creo que es una maniobra táctica más que estratégica. Quiero decir, de nuevo, no soy analista militar, pero me parece, por las señales que se pueden leer que Rusia está enviando y que se pueden encontrar en ciertos medios occidentales, que parecen estar sugiriendo un intercambio que reduciría el coste de tomar el resto de Donetsk, por ejemplo. Porque en Donetsk han tomado Bakhmut, Pokrovsk, Avdiivka, pero aún quedan Kramatorsk, Slaviansk y varias ciudades grandes y fuertemente fortificadas antes de que se conquiste toda la oblast. Así que la estrategia de Rusia ha sido un enfoque militar largo, agotador y a largo plazo, más que un golpe rápido y decisivo, porque eso les permite las pérdidas del lado ruso. Y aún así, como en los asedios anteriores que han llevado a cabo en Donbass, han ofrecido a los soldados ucranianos la oportunidad de retirarse. Pero, al parecer,
los comandantes ucranianos han ordenado a sus tropas que no se retiren. Y eso ha llevado directamente a las altísimas bajas que las fuerzas ucranianas están sufriendo ahora. Porque los rusos, según tengo entendido, poseen tal dominio de la artillería y de los drones que los soldados rusos entran en acción solo después de que los ataques de drones y artillería han hecho su trabajo, participando esencialmente en operaciones de limpieza. ¿Pero sigues viendo alguna vía para la diplomacia? Las cosas van de mal en peor, a una velocidad increíble. Y sin embargo, los europeos no parecen tener ninguna intención de siquiera abrir la vía diplomática con los rusos. Ni siquiera quieren hablar con ellos. Y en cambio, parece haber, como sugerías antes, casi una disposición a entrar en la guerra de alguna manera. De hecho, la estrategia de los ucranianos parece ser involucrar a la OTAN, y la estrategia de los europeos parece ser intentar atraer a los estadounidenses. Así que es muy difícil interpretar a algunos de estos políticos si realmente creen lo que dicen. Pero de nuevo, la retórica es que se están preparando para la guerra. Dicen que se están preparando para la guerra. Ahora se está inyectando dinero en el ámbito militar. Este no es un presupuesto defensivo, también es para la guerra. La impresión de que la diplomacia atsigning forward Sir Henry is a score for the Hamgra. Rejected and preparations are made for war. Having said that, I think you're right. Preparations are. Dicho esto, creo que tienes razón. Se están haciendo preparativos para la guerra, pero la OTAN no está actualmente lista para la guerra y no lo estará durante varios años. Como resultado, si Rusia termina la guerra antes de que la OTAN se sienta cómoda para intervenir, entonces supongo que el juego habrá terminado para la OTAN. Creo que parte de la razón más profunda para apoyar a Ucrania en la medida de lo posible, aunque sea mínima, y darle todo el apoyo retórico que la OTAN y la EU puedan ofrecer, es precisamente no para darle a Ucrania una oportunidad de sobrevivir, sino para darle a la OTAN una oportunidad de rearmarse, momento en el cual sus amenazas de intervenir serán más creíbles. Porque ahora mismo no creo que lo sean mucho. Todo lo que la OTAN puede hacer realmente a través de esta coalición de los dispuestos es enviar unos pocos miles, quizás decenas de miles, pero probablemente menos de 50,000 soldados. Recuerda que todo el ejército británico tiene, ¿qué? 70,000 u 80,000 soldados. Simplemente no hay suficiente personal, no hay la tecnología. La OTAN no está preparada para la guerra. Por eso, en parte, ves que los países más pequeños y débiles de la OTAN, los estados bálticos, por ejemplo, argumentan que el hermano mayor, los miembros más grandes de la OTAN, deberían dar un paso al frente y luchar. Y entonces ellos enviarán 1,000 soldados. Esa será su participación. Pero el peso recaerá sobre Alemania, el Reino Unido y Francia. Y como resultado, hay una verdadera división en la OTAN. Creo que incluso ahora, a pesar de la retórica, ninguna gran potencia en Europa está dispuesta a comprometer fuerzas. Si los países más pequeños, como los estados bálticos, siguen presionando para que la OTAN se involucre directamente, creo que eso provocará una división bastante dramática dentro de la alianza. Entre los halcones, que están dispuestos a luchar primero, pero solo si los demás también lo hacen, y los miembros más sensatos y veteranos de la OTAN, que reconocen al menos que A, no pueden hacer nada sin Estados Unidos, y B, que ellos mismos sufrirían enormes pérdidas políticas, por no mencionar las económicas. Perderían su atractivo político en sus propios países, y quizá no solo durante una elección, sino por un periodo mucho más largo, tal vez toda una generación. Bueno, creo que parte del pánico en Europa no tiene que ver necesariamente con Rusia o Ucrania. La verdadera preocupación es qué ocurrirá con el continente después de esta guerra, porque nuestros políticos lo han apostado todo. Han enviado todas sus armas,
sacrificado gran parte de las economías europeas, mentido y difundido propaganda sin parar. Y ahora se está volviendo más evidente que no estarán en posición de escribir la historia una vez que esta guerra termine. Así que, dado que se ha apostado tanto en esto, ¿cómo crees que será Europa después de la guerra si termina con una victoria militar rusa y Rusia dictando esencialmente las condiciones? Yeah, I think it's a difficult Sí, creo que es una situación difícil para los partidos tradicionales en Europa porque realmente no tienen buenas opciones. Si continúan financiando la guerra, esta simplemente se prolongará, pero las consecuencias económicas para ellos serán devastadoras. Y aunque la inversión en el ámbito militar pueda compensar eso un poco, habrá preguntas constantes sobre esa estrategia y sobre la incapacidad de Europa para volver a ser un líder en crecimiento económico en lugar de limitarse a sobrevivir. Y ese es el mejor de los casos. Si Rusia gana, entonces todas esas cuestiones sobre los errores estratégicos y el mal análisis de la situación a los que los gobiernos actuales, desde 2008 o quizá desde 2014 en adelante, han sometido a sus países se convertirán en asuntos de relevancia política inmediata. Y ellos serán los chivos expiatorios. Obviamente, la actual élite política será el chivo expiatorio, lo que podría provocar un terremoto en la política europea, del tipo que esencialmente nivela el terreno y crea nuevos partidos y nuevas oportunidades políticas, arrasando con la gran coalición, que por cierto nunca se pretendía recrear después de las últimas elecciones. En esas elecciones, el SPD en Alemania, los socialdemócratas, se separó de los democristianos precisamente porque no tenía una identidad propia dentro de esa gran coalición, al estar constantemente eclipsado por el partido mayor. Sin embargo, esta vez aceptaron participar. Pero la cuestión más profunda es por qué alguien votaría alguna vez a los socialdemócratas si siempre van a ser subordinados a su socio de coalición, que al menos ideológicamente pertenece al campo opuesto al de los democristianos. Is in the opposite camp from them, the Christian Democrats. It makes no sense to have this. Ya no tiene sentido mantener esta gran coalición de partidos centristas, y creo que la gente buscará cada vez más alguna alternativa a ella. Eso no significa necesariamente que la extrema derecha o la derecha alternativa vayan a ocupar su lugar, y aunque así fuera, seguirían necesitando socios de coalición. Creo que los nombres de la generación actual de partidos políticos podrían transformarse en otra cosa. En cualquier caso, veo un futuro en el que los partidos tradicionales desaparecen y son sustituidos por algún tipo de nueva coalición política, porque las definiciones ideológicas de democristiano y socialdemócrata tenían sentido en la era de la Guerra Fría, pero en una era global, dominada por potencias euroasiáticas, en la que Europa desempeña un papel secundario o incluso terciario, realmente tiene poco sentido. It really makes little sense. And also, by the way, it's not just that Eurasia is rising. Y además, por cierto, no se trata solo de que Eurasia esté en ascenso, sino de que la alianza con Estados Unidos, la alianza transatlántica, ya no parece tan deseable. Esa fue realmente la atracción de los partidos centristas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Solo existía Estados Unidos al que aferrarse porque no había alternativa al este. Hoy en día, hay una multitud de alternativas y varios países con los que Europa podría aliarse. Por lo tanto, creo que estas otras oportunidades acabarán siendo objeto de debate y resultarán más atractivas en la Europa posterior a la guerra de Ucrania. Bueno, esa también es mi expectativa. Como dijiste, en el pasado Estados Unidos era el único actor en el escenario, algo que unificaba. Pero ¿cómo deberían responder los europeos al declive de Estados Unidos? Porque algunos preferirían apuntalar lo que queda de Occidente político, reduciendo los lazos con China, Rusia y otros, y prometiendo más lealtad a Estados Unidos para reconstruir ese Occidente político.
Otros considerarían que la mejor respuesta al declive de Estados Unidos y a su cambio hacia una economía más extractiva, casi tributaria, en la que busca obtener mayores ventajas de sus estados socios, sería diversificarse, no poner todos los huevos en la misma cesta estadounidense. Porque entonces los estadounidenses podrían, decirnos qué hacer. Pero la idea de que 30 países estén todos de acuerdo en un enfoque u otro, dado que son en gran medida mutuamente excluyentes, resulta algo irrealista. Así que la noción de que Grecia y Letonia deban tener la misma política exterior parece más absurda, o al menos más lejana, ahora que Estados Unidos está perdiendo interés en Europa y empieza a reducir su presencia. Incluso si Estados Unidos diera un giro bajo una presidencia posterior y mostrara un renovado interés por Europa, creo que seguiría librando una batalla cuesta arriba para mantener el interés europeo en un mundo más equilibrado de oportunidades económicas y políticas. La diferencia entre los dos escenarios que acabas de describir es que uno mira al pasado, y el otro también, debería decir, porque se percibe que allí hay estabilidad, previsibilidad y certeza. Eso es lo que se está vendiendo hoy al público europeo. No os preocupéis por el futuro, sigamos haciéndolo de siempre y miremos a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ya no desempeñe el papel que tradicionalmente ha tenido, seguiremos fingiendo que lo hace y venderemos esa narrativa al público europeo como una forma de tranquilizarlo. La otra alternativa es más difícil de vender, mirar hacia el futuro y no temerlo. No sabemos exactamente dónde estarán nuestras alianzas y nuestros mejores amigos en un futuro mundo dominado por Eurasia, pero es un mundo de oportunidades para Europa, no de miedo. Creo que esta última visión es la más esperanzadora, pero también la más difícil de vender, especialmente a las élites políticas actuales de Europa. Y ahí es donde se empieza a ver cómo distintas élites en distintos países toman decisiones estratégicas diferentes. Y como resultado, creo que la UE puede muy bien, tiene un potencial considerable, fragmentarse en múltiples organizaciones similares. Al fin y al cabo, antes de que la Unión Europea se convirtiera en la Unión Europea, existían la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea, y su rival en Europa, la Asociación Europea de Libre Comercio. Ambas coexistieron muy bien. La diferencia filosófica fundamental entre ellas era que la Unión Europea estaba comprometida con algún tipo de contenido multinacional, una definición de Europa como un espacio único, mientras que la Asociación Europea de Libre Comercio sostenía básicamente que lo único que realmente queríamos era libre comercio, libre circulación y oportunidades. No queremos crear una especie de identidad europea general, porque no la necesitamos. Creo que una reactivación de la Asociación Europea de Libre Comercio como alternativa a la Unión Europea es bastante plausible. No estoy seguro de que diría que es probable, pero sin duda es una idea que podría considerarse, especialmente si pudiera mantener buenas relaciones económicas con sus vecinos europeos. Eso sin duda estaría en el interés de quienes permanezcan en la UE. De Eurasia. Sí, es bastante. Bueno, casi se puede entender por qué los europeos están tan alarmados, porque si Ucrania hubiera logrado derrotar a Rusia, tendrías una Europa más grande, sin Rusia, por supuesto, pero con los ucranianos convertidos en cientos de miles de soldados curtidos en combate, preparados no solo para debilitar, sino también para marginar el papel de Rusia en Europa. Los estadounidenses se sentirían más cómodos quedándose. Parece que, en esta lucha, realmente rewardmo. It's ending. I would say that's
Yo diría que, desde el punto de vista de los estrategas europeos actuales, esa también es una visión miope, porque todos los problemas que llevaron al Brexit y que están causando fragmentación dentro de la Unión Europea existen desde hace décadas, y solo habrían aumentado con una mayor expansión hacia el este, especialmente con la incorporación de un país eslavo ortodoxo como Ucrania a la UE. Cada vez que ha habido una expansión hacia el este, diría que ha alentado los sueños de quienes buscan una entidad paneuropea. Pero al mismo tiempo los estados que se incorporan traen consigo su propio bagaje histórico y sus tradiciones, que deben adaptarse en parte a las europeas existentes, pero que también modifican la cultura política existente en Europa Occidental. Political culture of Western Europe. And as a result, the EU, as we have seen, Y como resultado, la UE, como hemos visto en los últimos años, se ha vuelto mucho menos liberal. La UE, adoro la UE como un sueño liberal, un sueño de oportunidad individual, pero también de la capacidad de trascender las divisiones nacionales, con libre intercambio de ideas, fronteras y personas. Todo eso se ha invertido ahora. Y no se puede decir que esto es solo una reacción a la guerra, porque todo el mundo entiende que Europa, diría yo, no necesitaba implicarse en la guerra de la manera en que lo hizo. Una de las razones por las que la UE, creo, se involucró tan profundamente fue porque las élites dentro de la UE ya estaban buscando oportunidades para ejercer un mayor control sobre las libertades internas. Y como resultado, las violaciones de los derechos lingüísticos, las violaciones de los derechos culturales de las minorías, la intervención directa en las campañas políticas de los países de Europa del Este, donde los resultados son ajustados y existe el temor de que un partido pro-ruso, entre comillas, pueda ganar, son ahora descaradas, a pesar de que contradicen directamente los valores originales de la UE. Y como consecuencia, esa contradicción ya no puede ocultarse, y sospecho que inevitablemente conducirá a un aumento de las fricciones dentro de la UE, posiblemente desembocando en N divisor 1 en futuro. Sí, es una rueda de prensa interesante en la que Viktor Orbán se sienta junto a Donald Trump. Básicamente dice que la razón por la que todos los europeos decidieron apostar todo, jugarse todo en esta guerra, fue porque Biden más o menos los convenció de hacerlo. Así que, sí, en esencia está culpando a los estadounidenses de que los europeos hayan perdido la cabeza. Y Trump está ahí sentado, sin decir mucho. Incluso cuando Orbán hace ese comentario, es como, espera, ¿qué? Perdón, he perdido el hilo. Biden es un chivo expiatorio fácil porque ya no está en el poder. Y hay algo real. Bueno, ya sabes, Orbán no es un tonto. Sabe que no tiene que insultar a los líderes políticos actuales refiriéndose a sus predecesores inmediatos y culpándolos. Es más fácil echarle toda la culpa a Biden. Pero en otras ocasiones ha dicho que el liderazgo político europeo que nos llevó a la guerra, a apoyar esta guerra con tanto entusiasmo, tiene tanta culpa como el anterior liderazgo político estadounidense. Y por supuesto, el liderazgo político actual simplemente continúa con sus políticas. Así que es fácil para cualquier observador ver la conexión. Bueno, la teatralidad de Trump también se está volviendo bastante evidente, porque no hace mucho estaba tuiteando que Ucrania podía ganar la guerra. Pero ahora, cuando estaba sentado junto a Orbán, le preguntó, ¿crees que pueden ganar? Y Orbán respondió, bueno, supongo que los milagros son posibles o algo así. Y Trump dijo que sí y empezó a reírse. Quiero decir, esto es... Así que es bastante evidente que no necesariamente cree todo lo que dice. Más bien es, sí, para especulación growth. Incluso ahora, los analistas estadounidenses y los analistas de todo el mundo observan lo que dice Trump, y no lo sé. Creo que su estrategia consiste simplemente en no ser predecible. Si una semana dice una cosa,
creo que en algún lugar de su mente ya está pensando en decir lo contrario en las 2 semanas siguientes, porque siente que eso le da margen de maniobra frente a todos sus numerosos oponentes, tanto nacionales como extranjeros. Lo que él no aprecia, y no tiene por qué hacerlo, no es su trabajo, pero sí debería ser tarea del secretario de Estado y de los analistas profesionales del ejército, de la comunidad de inteligencia y del Departamento de Estado, es señalarle que está haciendo política cuando hace una declaración. Y cuando esa declaración se contradice una y otra vez, Estados Unidos parece poco fiable e indeciso. Matters es extraer y tiene consecuencias para la forma en que puede realizar política. And that too has consequences for how he can conduct policy. I don't think this gets through to him. No creo que esto le llegue con facilidad, porque incluso en sus propios negocios, por lo que tengo entendido, está al frente de una empresa valorada en miles de millones. En realidad, no debería tomar decisiones financieras ni participar en negociaciones. Las negociaciones propiamente dichas, sobre cuál es la valoración, qué vamos a intercambiar por esta propiedad o aquella, las llevan a cabo abogados y contables. A él se le debería presentar la visión general y comprender cuál es la gran estrategia de su empresa. Debería firmar en la línea de puntos siempre que esos parámetros encajen con la dirección que quiere tomar. Pero en este caso, sigue dirigiendo los asuntos de Estados Unidos del mismo modo que dirigía sus negocios personales. Es decir, voy a tomar la decisión y todos los que están por debajo de mí harán lo que yo diga. Bueno, en el gobierno, eso es aún menos probable que en negocios. Parece que, bueno, diría que parece estar aprendiéndolo, pero quizá aún no del todo. En cualquier caso, gracias por tomarte el tiempo, lo agradezco. Es un desarrollo fascinante. Da la impresión de que los cambios que antes se producían mes a mes, ahora son casi semana a semana y luego día a día. Los cambios están ocurriendo a una velocidad cada vez mayor, lo cual no olvidemos que, cuando tendemos a ser pesimistas por la falta de previsibilidad, eso significa previsibilidad tanto para las cosas malas como para las buenas. El avance repentino, el reunámonos en Anchorage, el reunámonos en Budapest, el reunámonos donde sea, esas oportunidades también surgen de esta incertidumbre. Así que no seamos demasiado pesimistas. Estoy de acuerdo. Gracias. Agree. Thank you. Thank you.